¿Había merecido la pena tanto esfuerzo y tanta violencia? Las tierras habían sido arrasadas, mucha gente había muerto, y a su medio hermano lo había ordenado ejecutar sin ningún miramiento. ¿Y todo por qué? ¿Por poder? ¿Por esa sensación de superioridad cuando otros hacen lo que dictas? ¿Por la adulación? ¿Por el temor? ¿Qué tiene el poder que hace enloquecer así a los hombres? Pero él no era un hombre, era el hijo de un dios. Solo había reclamado lo que le pertenecía, aunque el precio había sido muy alto. Todo para perderlo en tan poco tiempo. Debió aplastar antes a aquella extraña hueste, pero ya era tarde. El mundo, tal cual lo conocía, iba a cambiar para siempre, y a él solo le aguardaba la muerte. Tras haber recorrido parte de los dominios incas, Pizarro, tras alguna que otra lucha, había conseguido asentarse en San Miguel, haciendo algún que otro aliado por el camino. Como vimos en el capítulo anterior, ahora su mayor deseo era reunirse con el soberano de aquel imperio. ¡Empecemos! A sabiendas de lo que estaba sucediendo en el Imperio Inca y conocedor de la persona de Atahualpa y su lugar de residencia, Pizarro partió hacia Cajamarca el 24 de septiembre de 1532. Su tropa se componía de 67 efectivos de caballería, 110 de infantería, 3 arcabuceros y 20 ballesteros. Aunque tras la marcha de algunos de vuelta a San Miguel, la compañía se quedó con 62 caballeros y 106 infantes. El conquistador avanzó con cautela, enviando por delante a su hermano Juan, con medio centenar de efectivos a ocupar una fortaleza en la zona de Piura. En opinión de Pedro Pizarro, si Atahualpa hubiera tenido en algo a aquella hueste, habría tomado medidas, ya que, y cito, con la tercia parte de la gente que tenía, que en estos pasos pusiera, mataran a todos los españoles, a lo menos la mayor parte, y los que escaparan en el camino fueran muertos. Continuó el avance hasta alcanzar la localidad de Serrán, enviando en esta ocasión a Hernando de Soto por delante, con 40 hombres, hasta alcanzar Cajas, población donde había estado una guarnición de Atahualpa y que ahora se encontraba arrasada, pues aquella zona había sido huascarista. También encontraron allí varios ahorcados, uno por haber yacido con una de las agyas, otros, que eran los porteros de las casas en las que habitaban, por haberlo permitido. La reacción por parte de los españoles fue muy diferente, ya que se repartieron algunas de aquellas doncellas. Desde Cajas llegaron a Huancabamba, cuya fortaleza impresionó a los expedicionarios, así como los puentes y caminos que iban encontrándose a su paso. Fue entonces cuando llegó a ellos el primer emisario de Atahualpa, el famoso portador de patos desollados, que unos interpretaron como una amenaza y otros como un inocente regalo. Pizarro comunicó el interés que tenía por reunirse con él, y se ofreció para ayudarle en la guerra contra su medio hermano. Un poco pícaro aquí Pizarro, ¿eh? Sin embargo, el trujillano desconfiaba y decidió seguir una ruta alternativa, saliendo del camino principal más fácil de transitar, pero mucho más sencillo de vigilar por los secuaces de Atahualpa. Este camino no sería agradable, pues la falta de agua se agudizó al cruzar las localidades de Motupe, Calao Copiz y Zarán. Además, el cronista español Francisco de Jerez comentó la existencia de rituales sangrientos como algo habitual en aquellas regiones. Sin embargo, según Antonio Espino López, autor del libro en el que basamos esta serie, Plata y Sangre, la conquista del Imperio Inca y las guerras civiles del Perú, dice que la práctica del Capac Cocha, nombre que se le daba a estos rituales, estaba restringida a los momentos de desastres naturales o guerras, como era el caso, cuando se sacrificaban niños o adolescentes que los padres entregaban voluntariamente. Sumada a esta tensión, se encontraron también con que los fieles a Atahualpa iban rompiendo los puentes y eliminando las aguas de las acequias que había a lo largo de los caminos, para dificultar el tránsito a los hispanos, así como las localidades totalmente abandonadas, aunque con retenes de tropas incas.
Pizarro trató siempre de interrogar a los curacas de la zona, pero todos se encontraban reticentes. Finalmente, tras interrogar a uno de ellos, y aquí tened en cuenta que los interrogatorios del siglo XVI no son como los de ahora, este les dijo que Atahualpa tenía el ánimo de exterminarlos, y había dividido un gran ejército en 3 escuadrones, uno al pie de la sierra, otro en la cima, y el tercero en las inmediaciones de Cajamarca. Prosiguieron el avance, y en Cinto hallaron un curaca contrario al Sapa Inca, el cual les dijo que éste había matado a 4.000 de sus 5.000 hombres, llevándose consigo a 600 mujeres y otros tantos muchachos. Ante este tipo de informaciones, Pizarro cada vez más tenía claro que iba a poder contar con el apoyo de mucha gente debido a las duras políticas de Atahualpa. La decisión de Pizarro fue alcanzar Cajamarca por el camino de la sierra, pero esta vez no envió ninguna patrulla de reconocimiento para evitar emboscadas, sino que se aventuró él mismo con la mitad de su tropa, 60 infantes y 40 caballeros, quedando Juan de Salcedo guardando la retaguardia. Un dato curioso es que durante el ascenso los caballeros tuvieron que ir a pie, pues la dificultad de la subida impedía que fueran sobre los caballos. En aquella situación, los españoles eran muy conscientes de su vulnerabilidad, así que accedieran a ello nos habla de la enorme capacidad de caudillaje de Francisco Pizarro. Finalmente, el viernes 15 de noviembre de 1532, alcanzaron Cajamarca. La ciudad estaba situada en la falda de una sierra, en un valle de poco más de 5 kilómetros de tierra llana donde transcurrían 2 ríos. Era un lugar poblado, con unas 2.000 casas edificadas y una gran plaza que era el corazón de la urbe. En la parte delantera de esta plaza, mirando hacia las afueras, había una fortaleza de piedra, a la cual se subía por medio de unas escaleras de cantería. Y en la ladera de la sierra existía una segunda fortificación, mayor que la otra, asentada en un peñol. Cuando los españoles reconocieron la urbe, se la encontraron semiabandonada. Pizarro decidió acuartelarse en torno a la plaza y esperar la llegada de Atahualpa, que tras entrevistarse con Hernando de Soto y Hernando Pizarro, había prometido presentarse allí al día siguiente. Estos dos habían sido enviados por el gobernador al mando de 40 de a caballo y tuvieron la oportunidad de comprobar la fuerza inca y sus temores, pues el tal Hernando se puso a hacer cabriolas y otros ejercicios con su montura, provocando que muchos nativos del escuadrón que estaba más cerca huyesen espantados. Atahualpa, según Diego de Trujillo, testigo de aquella escena, no perdonó tal cobardía y mandó ejecutar a 300 de aquellos hombres. Al día siguiente llegó el momento clave. Pizarro ordenó que la caballería formase en 3 escuadrones de una veintena de efectivos cada uno. Los capitanes serían Hernando Pizarro, Hernando de Soto y Sebastián de Belalcázar. Iban a estar alojados en unos galpones que daban a la plaza de la ciudad, situados en triángulo, y preparados con las armas en la mano. La artillería se colocó en la fortaleza que dominaba la plaza, donde estaría Pedro de Candía con 8 o 9 escopeteros y 4 versos, que eran piezas de artillería ligera. Por otro lado, en todas las calles por donde se alcanzaba la plaza, que eran 10, se situó la infantería, tocando así más o menos a unos 8 españoles por calle. Finalmente, el mismo Pizarro se quedaría en sus aposentos con entre 20 y 24 soldados de a pie. La orden era clara. Nadie saldría de su posición hasta que sonase la señal. Un disparo de artillería. Obviamente, entre la infantería que guardaban las calles de la plaza estaban los nativos americanos aliados de los españoles, pero, como hemos dicho antes, no se sabe cuántos eran. Lo que sí era seguro es que el bando hispano era muy inferior en número. Sin embargo, Pedro Pizarro lo explicó de otra manera. La caballería fue dividida en 2 partes, comandadas por Hernando de Soto y Hernando Pizarro, mientras que la infantería también se dividió en 2 secciones, al mando de Juan Pizarro y el propio gobernador. Pedro de Candía
al mando de 2 hombres, quedó en la fortaleza, como previamente se ha dicho, con el cometido de dar la orden de ataque. Todos los del bando hispano estaban refugiados en un galpón, con muchas puertas que daban a la plaza, para que así los nativos no vieran quiénes ni cuántos les atacaban. La idea era que la caballería saliera en tropel, aturdiendo a los incas por el ruido de los caballos y los cascabeles que portaban. Tras ellos iría la infantería, rematando a los confusos indígenas. Algo de lo que nunca se habla, y es necesario hacerlo para entender la situación desde todos sus ángulos, es el terror que sentían los españoles. Eran muy conscientes de la gran descompensación numérica a la que se enfrentaban, así como estar atrapados en territorio enemigo, en una tierra muy lejana. Pedro Pizarro confesaba: «Yo oí a muchos españoles que sin sentillo se orinaban de puro temor». O Francisco López de Gomara, que dejó escrito lo siguiente: «Algunos ciscaban con ver tan cerca tantos indios de guerra». Así que no le quedó otra a Pizarro que estar alentando a sus hombres constantemente. A lo largo del sábado 16, el gobernador comenzó a impacientarse, pues Atahualpa no se movía de su campamento, por lo que se mandó a un voluntario, Rodrigo de Aldana, quien conocía algo el quechua, a entrevistarse con el emperador. Tras una tensa situación, regresó con la promesa de que habría encuentro ese mismo día. Atahualpa avanzó muy despacio subido a sus andadas ceremoniales, portada por 80 notables y comandando 4 escuadrones de 8.000 hombres cada uno. Es muy posible que esto fuera para hacer una demostración de fuerza, ya que después no todos iban a poder adentrarse en la plaza, más que nada por un tema de espacio. Una vez que ingresaron allí, un hombre barbado y vestido con un hábito blanquinegro, junto con un intérprete indígena y un soldado, se acercó al inca. Este era Fray Vicente Valverde, quien portaba una cruz y un breviario, dispuesto a pedir al soberano que abrazase la fe católica y reconociese a Carlos I como su soberano. Al comprobar la irreductibilidad del personaje, Pizarro comprendió que era el momento del todo o nada. Sonó el disparo de artillería acordado como señal, y tras oírse el típico grito de guerra de aquel entonces, ¡por Santiago!, irrumpió tanto la caballería como la infantería en la plaza, generando un gran estruendo, al que contribuyeron los arcabuceros. Los nativos quedaron confusos por el sorpresivo ataque, por lo que no fueron capaces de reaccionar como era debido, y se preocuparon más por escapar que por la lucha. Así lo dejó por escrito el cronista Francisco de Jerez. Fue tanto el espanto que tuvieron de ver al gobernador entre ellos y soltar de improviso la artillería y entrar los caballos al tropel, como era cosa que nunca habían visto, que con gran turbación procuraban más huir por salvar sus vidas que de hacer la guerra. Pizarro salió de sus aposentos y con solo 4 hombres se acercó a Atahualpa, a quien sujetó del brazo izquierdo. La caída del soberano supuso un golpe mortal para las tropas incas, que iniciaron una huida sin control. Debido a la presión de la muchedumbre, llegaron a romper parte del lienzo que cercaba la plaza, cayendo unos sobre otros. Ruiz de Arce lo describió así: «Fue tanto el temor que hubieron que se subieron unos encima de otros, en tanta manera que hicieron sierras que se ahogaban unos a otros. Y en la muralla que cercaba la plaza cargó tanta gente de indios sobre ella que la derribaron e hicieron un portillo de hasta 30 pasos. Los caballos saltaron por encima de ellos, aunque algunos cayeron, y los caballeros continuaron adelante alanceando a los que escapaban, mientras la tropa de infantería pasaba por la espada a los rezagados que encontraron en la plaza. También los nativos aliados cumplieron su parte en la carnicería, la cual se prolongó fuera de la ciudad hasta medianoche. Muertos los notables que portaban las andadas del Inca, este cayó en tierra y fue protegido por Pizarro, aunque de esto hay varias versiones. Pedro Pizarro cuenta que los españoles sustituyeron a los notables en las andadas, apartando al Inca del combate, y ya después se aproximó Pizarro para retenerlo.
Atahualpa cometió el doble error, imperdonable en la guerra, de infravalorar la pericia y el empuje de los españoles mientras sobreestimaba, sobre todo, sus propias fuerzas. El enfrentamiento apenas duró media hora. Del lado hispano se contaron unos 5 fallecidos, aunque no necesariamente españoles. Sobre las bajas incas hay varias cifras. Según Garcilaso el Inca, murieron 5.000 de los nativos, 3.500 por la acción de las tropas y 1.500 por el aplastamiento. Otros cronistas como Cristóbal de Mena o Ruy de Arce, presentes en el acontecimiento, ascienden las víctimas a 6.000 y 7.000. Diego Trujillo, también testigo de la escena, refiere 8.000, una tercera parte a causa de la avalancha humana. Si has llegado hasta aquí y te está gustando el contenido, no olvides suscribirte para no perderte ni una coma de la serie. Fin de la promo, continuemos. Al día siguiente, se emplearon a los prisioneros para sacar de la ciudad los cadáveres de los caídos en la plaza y aledaños. Tras esto, el ánimo del caudillo fue repartir algunos de ellos, de los prisioneros, no de los cadáveres, entre sus hombres, mientras que al resto se los liberaba para que volviesen a sus casas. Tomó la decisión de permanecer en Cajamarca un tiempo, por lo que se iniciaron las obras para fortificarla mejor. La idea era esperar allí refuerzos. El 12 de abril de 1533 llegaría Diego de Almagro con 150 soldados y 86 caballos, y el rescate que Atahualpa había prometido por su persona. Además, no dejó de informarse sobre la situación política del país, que estaba jugando a su favor. De hecho, llegaron noticias de que Huáscar había sido ejecutado por orden de Atahualpa, mientras éste se hallaba prisionero. Su intención era desarticular una posible alianza entre su medio hermano y los conquistadores. Hasta el 17 de junio de 1533, cuando se levantó el acta oficial del reparto, lo enviado para el rescate del Sapa Inca montaba 6.092 kilos de oro y 11.705 kilos de plata. Nada, poquita cosa, ¿eh? Los 4 hermanos Pizarro acumularon el 11% de aquella riqueza. Poco después del cobro del rescate, el caudillo ordenaría la ejecución de Atahualpa, acusándolo de estar organizando un ejército dirigido por Rumiñahui, que le rescatase de prisión. Además, la presencia de incógnito de Cusi Yupanqui, un partidario de Atahualpa, así parecía atestiguarlo. Fuese esto cierto o no, el caso es que, para Pizarro, tras la desaparición de Huáscar, Atahualpa quedaba como el único pretendiente al trono, lo cual era peligroso. Agustín de Zárate ponía la culpa en Felipillo, un traductor nativo, pues este tenía amores con una de las mujeres de Atahualpa, por lo que le interesaba su muerte. Otra teoría, que también se baraja, es la influencia de Almagro, ya que éste no podía participar en el reparto del rescate de Atahualpa, por no haber participado en la lucha, y temía que todo el oro del imperio fuese a parar para dicho acontecimiento. También hay que tener en cuenta que los partidarios de que Atahualpa no fuese ajusticiado, Rodrigo de Orgoños, Lope Vélez de Guevara y Hernando de Soto, se hallaban ausentes de la ciudad cuando se produjo la ejecución. Ruy de Arce así lo explicó. Y para matarle usó el gobernador de una cautela con los conquistadores, que los envió a descubrir tierra y quedóse con aquellos que fueron en el consejo de su muerte. El emperador inca fue acusado de traición, usurpación, regicidio, fratricidio, adulterio y herejía. Fue ejecutado el 29 de junio de 1533. Al aceptar el bautismo, Atahualpa se libró de la hoguera, por lo que fue agarrotado y se le dio cristiana sepultura. Tras la desaparición de este, Pizarro escogió a un tercer hijo de Huayna Cápac para que fuese emperador, Túpac Hualpa, quien había sido partidario de Huáscar.
Sea como fuere, la decisión de ejecutar a Atahualpa se tomó siguiendo el más estricto imperativo militar, pues las fuerzas incas aún eran muy numerosas y aquel era un príncipe poderoso, respetado y temido. Además de inteligente, capaz y cruel si hacía falta. La guerra de conquista estaba aún muy lejos de haberse ganado.